Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con vosotros porque tenemos un tema que sé que os va a encantar. Si sois fans de las series turcas, de las historias de amor apasionadas y sobre todo, de dos nombres que brillan con luz propia, entonces preparaos porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado mucha especulación, muchos rumores y sobre todo, muchísima curiosidad entre los fans, porque Demet Özdemir ha revelado por qué Can Yaman no está. No voy a adelantaros el final, pero os prometo que vamos a analizar la situación a fondo, explorando las posibles razones, los entresijos de la farándula turca y por supuesto, las declaraciones de la propia Demet. Así que si queréis saber todos los detalles, los secretos y la verdad detrás de esta historia, os invito a que os quedéis conmigo hasta el final del vídeo. No os vais a arrepentir. Y hablando de quedaros hasta el final, antes de que empecemos, si aún no estáis suscritos a mi canal, os invito a que lo hagáis ahora mismo. No os perdáis ni un solo vídeo con noticias, análisis y cotilleos sobre vuestras series y actores favoritos. Activad también la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. Bien, como os decía, el tema central de hoy es la relación, o la no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Dos estrellas que brillaron con fuerza en la serie Erkenzicus, Pájaro Soñador, y que desde entonces, han sido objeto de todo tipo de especulaciones. Su química en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, alimentó los rumores de un posible romance en la vida real. Rumores que, como sabéis, nunca se confirmaron. De hecho, la intensidad con la que los fans deseaban que su romance trascendiera la pantalla era palpable, y la persistencia de estas esperanzas ha mantenido viva la llama de la curiosidad hasta el día de hoy. Pero lo que sí es cierto es que después del éxito arrollador de Erkenzicus, tanto Demet como Can tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera con proyectos importantes, mientras que Demet siguió triunfando en Turquía con otras series y películas. Y aquí es donde empieza la pregunta clave: ¿por qué no volvieron a trabajar juntos? ¿Por qué no hemos visto a Demet y Can compartiendo pantalla de nuevo después de la magia que crearon en Erkenzicus? Esta pregunta resuena constantemente en los foros de fans, en las redes sociales y en las conversaciones informales sobre series turcas. La ausencia de una colaboración posterior se ha convertido en un enigma digno de ser desentrañado. Hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que fue una decisión mutua, que ambos querían explorar diferentes caminos y evitar ser encasillados en los mismos roles. Esta teoría se basa en la idea de que ambos actores son ambiciosos y buscan continuamente nuevos desafíos en sus carreras. El éxito masivo de Erkenzicus podría haber representado un punto álgido que, de ser repetido sin una cuidadosa consideración, podría haber llevado al estancamiento creativo. Otros aseguran que hubo tensiones entre ellos, que no terminaron en buenos términos y que, por lo tanto, prefieren mantenerse alejados el uno del otro. Esta teoría, aunque menos romántica, es una posibilidad que no puede descartarse en el mundo del espectáculo, donde las personalidades fuertes y las presiones intensas pueden generar fricciones. Y luego, por supuesto, están los que creen que todo es una estrategia de marketing, que la distancia entre ellos solo sirve para alimentar el misterio y mantener viva la llama de la expectación entre los fans. Esta teoría, quizás la más cínica, sugiere que la industria del entretenimiento a menudo manipula las emociones del público para mantener el interés y generar beneficios económicos. Pero hoy no vamos a hablar de teorías o especulaciones. Hoy vamos a hablar de lo que dijo la propia Demet Özdemir. Hace no mucho tiempo, en una entrevista, le preguntaron directamente sobre este tema, sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman. Y su respuesta, aunque diplomática, dejó entrever algunas cosas interesantes. El contexto de esta entrevista es crucial. Demet, consciente de la atención que sus palabras generarían, eligió cuidadosamente cada frase, mostrando un profesionalismo y una cautela dignos de admiración. Demet dijo algo así como que ella siempre está abierta a trabajar con actores talentosos y profesionales, pero que la decisión final depende de muchos factores, como la disponibilidad de ambos, el guión, el director, la productora. En resumen, que no es tan sencillo como decir sí quiero y ya está. Hay muchas piezas que tienen que encajar para que un proyecto así pueda hacerse realidad. Esta respuesta, aunque políticamente correcta, esconde una complejidad que merece ser analizada en profundidad.
Claro, esta respuesta puede sonar un poco evasiva, pero si analizamos un poco más a fondo, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, Demet no cierra la puerta por completo a la posibilidad de volver a trabajar con Khan. No dice un rotundo no, lo cual ya es algo positivo. Pero tampoco se muestra especialmente entusiasmada con la idea. Su respuesta es más bien neutra, como diciendo si se da la oportunidad, bien, y si no, tampoco pasa nada. Esta ambivalencia es la clave. Demet parece estar dejando la puerta abierta a una futura colaboración, pero sin comprometerse emocionalmente ni generar falsas expectativas. Y aquí es donde entra en juego la parte más interesante de todo esto. Porque si Demet realmente quisiera volver a trabajar con Khan, seguramente lo haría saber. Seguramente mostraría un poco más de entusiasmo, hablaría de lo mucho que le gustaría repetir la experiencia, de lo bien que se complementan en pantalla. Pero no lo hace. Y eso nos lleva a pensar que quizás, la relación entre ellos no sea tan idílica como algunos fans imaginan. La falta de un entusiasmo palpable sugiere que la decisión de no volver a trabajar juntos podría estar motivada por razones más profundas que simplemente la falta de disponibilidad, o la incompatibilidad de horarios. Ojo, no estoy diciendo que se odien o que estén enemistados. Simplemente estoy sugiriendo que quizás, no tengan una relación de amistad muy cercana. Y esto es algo completamente normal, por supuesto. No todos los actores que trabajan juntos tienen que ser mejores amigos fuera del set de rodaje. Pueden ser simplemente compañeros de trabajo profesionales que cumplen con su función y luego siguen con sus vidas. La profesionalidad en el mundo del espectáculo es crucial, y es posible que Demet y Khan hayan mantenido una relación estrictamente laboral durante y después de Erkentzikos. Pero entonces, ¿por qué tanto misterio alrededor de este tema? ¿Por qué Demet no es más clara y directa al hablar de Can Yaman? Bueno, creo que la respuesta es bastante sencilla, porque es una persona muy discreta y reservada. Demet siempre ha sido muy cuidadosa con su vida personal, y no le gusta exponerse demasiado ante los medios. Prefiere que se hable de su trabajo y de sus proyectos profesionales, antes que de sus relaciones personales. Esta discreción es una característica distintiva de Demet, y es comprensible que quiera proteger su intimidad en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática sobre Demet y Khan es enorme. Cada vez que se les ve juntos, cada vez que se menciona su nombre en una entrevista, las redes sociales se incendian con comentarios, especulaciones y rumores. Y esto obviamente puede ser muy agotador y frustrante. Por eso es comprensible que Demet prefiera mantener las distancias y no alimentar más la polémica. La gestión de la fama es un desafío constante para los actores, y la presión de las redes sociales puede ser especialmente abrumadora. Pero volviendo a la pregunta inicial, a la razón por la cual Can Yaman no está. ¿No está dónde? ¿En la vida de Demet? ¿En sus planes profesionales? ¿En su círculo de amigos? Bueno, creo que la respuesta es que Can Yaman no está en el lugar que muchos fans quisieran que estuviera. No está en una relación sentimental con Demet, no está trabajando con ella en ningún proyecto y probablemente tampoco es uno de sus amigos más cercanos. Esta es la cruda realidad que muchos fans se niegan a aceptar, pero es importante reconocerla para comprender la situación de manera realista. Y esto, aunque pueda decepcionar a algunos, es la realidad. Demet y Khan son dos personas diferentes con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propias decisiones. Y aunque hayan compartido momentos mágicos en pantalla, eso no significa que tengan que estar juntos para siempre. Cada uno es libre de elegir su propio camino y de tomar las decisiones que considere mejores para su felicidad y su futuro. La individualidad y la libertad de elección son derechos fundamentales que deben ser respetados, incluso en el contexto de las relaciones entre celebridades. Ahora bien, esto no quiere decir que nunca más vayamos a ver a Demet y Khan juntos en la pantalla. Como dijo Demet, la posibilidad siempre está ahí. Quizás en el futuro se den las circunstancias adecuadas y ambos decidan volver a trabajar juntos. ¿Quién sabe? Pero por el momento lo que tenemos que hacer es aceptar la realidad y disfrutar de sus proyectos individuales. La esperanza es lo último que se pierde y es posible que en el futuro un proyecto convincente y las circunstancias adecuadas los reúnan nuevamente en la pantalla. Demet está imparable protagonizando series de éxito y películas que conquistan al público. Y Khan también está triunfando en Italia, con proyectos que le han valido el reconocimiento internacional.
Así que en lugar de lamentarnos porque no están juntos, deberíamos celebrar sus logros individuales y apoyar sus carreras. El éxito individual de ambos actores es un testimonio de su talento y dedicación, y merece ser celebrado independientemente de su relación personal. Y hablando de logros individuales, ¿sabíais que Demet Özdemir ha sido nominada a varios premios importantes en los últimos años? Su talento y su dedicación al trabajo han sido reconocidos por la crítica y por el público, lo cual es un gran motivo de orgullo para todos sus fans. Su versatilidad como actriz le ha permitido asumir roles diversos y desafiantes, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas del panorama actoral turco. Y Can Yaman también ha recibido varios premios y nominaciones, tanto en Turquía como en Italia. Su carisma y su atractivo han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su éxito en Italia demuestra su capacidad para trascender las fronteras culturales y conectar con el público a nivel global. Así que, como veis, ambos están en un gran momento profesional. Y eso es lo que realmente importa. Que estén felices, estén trabajando en proyectos que les apasionen y que estén cosechando éxitos. Lo demás son solo rumores y especulaciones que no tienen ninguna importancia. La felicidad y el éxito personal son los indicadores más importantes del bienestar de un individuo, y es fundamental que los fans se centren en apoyar sus carreras y celebrar sus logros. Pero volviendo al tema central, creo que la clave para entender la relación entre Demet y Can es la discreción. Ambos son personas muy reservadas que no les gusta exponer su vida privada ante los medios. Y esto es algo que debemos respetar y entender. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de su relación o que nos den explicaciones sobre sus decisiones. Son libres de hacer lo que quieran y de vivir su vida como mejor les parezca. El derecho a la privacidad es fundamental, y los fans deben respetar la decisión de Demet y Can de mantener su vida personal al margen del ojo público. Además, hay que tener en cuenta que la fama puede ser muy dura y exigente. Estar constantemente bajo el foco de atención mediática puede generar mucho estrés y ansiedad. Por eso es comprensible que Demet y Can quieran proteger su intimidad y evitar ser objeto de rumores y especulaciones. La salud mental y el bienestar emocional son aspectos cruciales que a menudo se pasan por alto en el mundo del espectáculo, y es importante que los fans sean comprensivos con las presiones a las que están sometidos los actores. Y hablando de rumores y especulaciones, hay que decir que la prensa del corazón turca es especialmente voraz y sensacionalista. No dudan en inventar historias, en exagerar la realidad y en publicar información falsa con tal de conseguir una buena noticia. Por eso es importante ser cauteloso y no creer todo lo que se lee en los medios. La verificación de la información y el pensamiento crítico son habilidades esenciales para navegar por el mundo de las noticias y evitar ser engañado por la desinformación. Lo mejor es escuchar a los propios protagonistas y confiar en sus palabras. Y en este caso, Demet ha sido muy clara al respecto. Ella está abierta a trabajar con Can en el futuro, pero no hay nada concreto en este momento. Y eso es todo lo que necesitamos saber. La comunicación directa de los actores es la fuente más fiable de información, y es importante confiar en sus declaraciones en lugar de dejarse llevar por rumores y especulaciones. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la razón por la cual Can Yaman no está en el lugar que algunos fans quisieran que estuviera. No está en una relación sentimental con Demet, no está trabajando con ella en ningún proyecto y probablemente tampoco es uno de sus amigos más cercanos. Esta es la conclusión lógica a la que podemos llegar basándonos en la información disponible y en las declaraciones de la propia Demet. Pero esto no significa que nunca más vayamos a verlos juntos en la pantalla. La posibilidad siempre está ahí. Y mientras tanto podemos disfrutar de sus proyectos individuales y celebrar sus éxitos. La esperanza de una futura colaboración debe coexistir con la aceptación de la realidad actual, permitiendo a los fans apreciar el talento individual de ambos actores. Demet y Can son dos estrellas que brillan con luz propia y que han conquistado al público con su talento y su carisma. Y eso es lo que realmente importa. El legado de Erkencikus perdurará en la memoria de los fans, pero es importante reconocer que ambos actores han seguido adelante y están construyendo carreras sólidas y exitosas por separado. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que volveremos a verlos juntos en la pantalla? Os
¿Gustaría que trabajaran juntos en algún proyecto en particular? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. La participación de la comunidad de fans es fundamental para generar un debate constructivo y compartir diferentes perspectivas sobre este tema. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. El apoyo de los suscriptores es crucial para el crecimiento del canal y permite seguir generando contenido de calidad sobre temas de interés para la comunidad de fans. Activad también la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, seguidme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. La interacción en redes sociales permite mantener una comunicación constante con la comunidad de fans y compartir noticias y actualizaciones sobre los actores y las series turcas. Muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.